Listo. Hola familia, ¿cómo están? Vamos a, como cada domingo, a ver la palabra de Dios de lo que nos tiene hoy. Y el sermón de hoy se llama Sacerdote para siempre, así que acompáñame en Hebreos capítulo 5. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Yo lo voy a transmitir en versión en NBI, pero tú lo puedes ir agarrando ahí en diferentes, la versión que más te acomode a ti. Y dice así, versículo 1. Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Por tal razón, se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como también por los del pueblo. Nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia, más bien lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo, eres mi hijo, hoy te he engendrado. Y en otro pasaje dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen, y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Vamos a orar y comenzamos el sermón. Amado Dios, gracias Señor por una tarde más. Bendícenos y ayúdanos a comprender esta porción a fin de que tu Espíritu nos pueda guiar y nos pueda dar un sentido, Señor, de la necesidad que tenemos de un sumo sacerdote para siempre. Estamos aquí, Señor, no porque seamos buenos, sino porque necesitamos de ti y porque necesitamos comprender y aprender, Señor, igual que lo hizo Jesús, esta obediencia, a fin de poder nosotros tener un día vida eterna. Pero gracias, porque por medio de Él, de su obediencia perfecta, hoy ya no nos cuentan las obras, sino es tu misericordia y tu gracia la que nos lleva y la que nos llena a todos, Señor. Así que esta tarde es para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Listo. Ok, vamos a ver, para que lo vayan anotando, vamos a ver como tres tópicos de estos 10 versículos. La primera parte es del versículo 1 al versículo 4, que son los requisitos de un sumo sacerdote. Después viene del versículo 5 al versículo 10, y vamos a pasar Cristo como sumo sacerdote. Y después, dentro del mismo 5 al 10, vamos a explicar lo que significa el orden de Melquisedec. Entonces, cuando... Déjenme apagar esto, listo. Ahora sí. Versículo 1 al versículo 4. En el contexto, nosotros habíamos visto, según el sermón pasado, que cuando tú, si se acordarán, ya pasamos el capítulo 1 de Hebreos, que tiene que ver con Jesús es superior a los profetas. Capítulo 2 de Hebreos, Jesús es superior a los ángeles. En el capítulo 3 y 4 hay varias exhortaciones que son importantes. Una de ellas también incluye que no te separes de Dios, porque si Él es superior a los profetas y superior a los ángeles, pues vimos el tema del reposo que tiene que ver cuando el pueblo de Israel quería entrar a la tierra prometida. Y particularmente la semana pasada vimos que es superior a Moisés como una mayordomía inicial, pero también es superior en ese sentido a Josué, cuando el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento querían entrar. Y entonces, si hacemos como una línea histórica de lo que había ocurrido en el pueblo de Israel, nada más como para recordatorio, volvería a quedar así. Abraham le da la promesa de que de él vendrá toda la descendencia, ¿no? Y entonces en Génesis capítulo 12 recibe toda la promesa y viene la gracia.
Sin embargo, Abraham después es llevado por Jesús para que vaya a Egipto. Estuvieron ahí 430 años y entonces siempre estaba la promesa de regresar a Canaán, a donde Abraham había surgido. Y entonces pasaron el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, toda esta promesa de regresar. Saben que Moisés fue el que nombró Dios para que lo sacara de Egipto. Durante 40 años están en el desierto. Moisés y esa generación completa no entran porque son desobedientes, salvo dos personas, Josué y Caleb. Pero quiere decir que toda la generación que salió de Egipto no entró a la tierra prometida. Pero este reposo de la tierra prometida para los judíos era conservar el famoso Shabbat. Era la representación de que salían ellos de Egipto y que Dios los había regresado a la tierra prometida. En ese sentido, va mostrando el libro de Hebreos que el reposo no puede cumplirse, el reposo especial que le llamamos, no puede cumplirse porque tú tengas la costumbre o la tradición de cumplir los sábados, porque entonces si tú te regresas, como el contexto de Hebreos es para judíos cristianos y ellos estaban siendo perseguidos y se regresaban a las costumbres judías, el libro les dice, no tiene sentido que tú vuelvas a las tradiciones judías porque entonces no vas a encontrar el reposo. El reposo no está en que tú hagas cosas, el reposo está en que Cristo hizo cosas. Y conforme nosotros vimos eso, estábamos analizando que el reposo es el cumplimiento, no es un descanso ahí como estoy cansado, Señor, y quiero descansar tantito. No es así. El reposo es que tú cumplas lo que tienes que hacer. Y entonces cuando tú cumples puedes estar en paz y puedes estar en reposo. De forma que Jesús cumplió todo lo que Dios le había encargado y entonces por medio de él podemos hoy tener una vida de reposo. Para cuando llega el capítulo 5, él viene en la misma tendencia cuando decía, pero nosotros tenemos que seguir a Jesús, porque Jesús es la palabra de Dios es una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del alma. Tú tienes que saber ir contrastando cuáles son las dinámicas de tu vida respecto de Cristo. Él es la autoridad de nuestra vida en los que nos va a decir qué es equivocado y qué es correcto. En ese contexto, todo lo que acabo de mencionar, en ese contexto empieza tu capítulo 5. Y entonces dice, todo sumo sacerdote. Y entonces pone un énfasis, el libro de Hebreos, en que Jesús va a ser un sumo sacerdote y que este sumo sacerdote que tenemos en Cristo, sumo, acuérdense que es el máximo sacerdote. Y entonces, si tú necesitabas, la vimos la vez pasada, aférrate, como Cristo subió al cielo, si tú te aferras de Cristo, entonces tú y yo podemos tener vida eterna. Porque Él demostró que vino al mundo y no pecó, por consiguiente Él resucitó. Y cuando dice Hebreos capítulo 4, aférrate a Él, para que entonces también junto con Él resucitemos. Quiere decir que cuando Dios baja, Jesús baja, viene en su papel de rey. Cuando Jesús sube como representante de los hombres, sube en su papel de sacerdote. Y entonces todo sumo sacerdote, ya lo pone, ya contrastó y va a empezar a contrastar en el Antiguo Testamento todo lo que tú y yo conocemos de sacerdocio. Todo sumo sacerdote es escogido entre los hombres. Quiere decir que es un hombre representando a otros hombres. Eso es un sacerdote. Un hombre representando a los hombres frente a Dios. Pero, dice, él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios, ya le pone una gran función. Y ofrecer, nada más el sacerdote lo podía hacer, ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Si tú y yo recordamos, la paga del pecado es muerte, de forma que en el Antiguo Testamento cada vez que alguien pecaba, los sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios para que fueran perdonados sus pecados. Y entonces pone el versículo 1 en estas cualidades del sumo sacerdote, ¿qué tendría que hacer? Y entonces lo dice, tienes que ofrecer dones y sacrificios. Y eso ya lo conocemos en el Antiguo Testamento respecto de todo lo que tienen que hacer los sacerdotes. Pero también en el versículo 2 dice que puede tratar, lo pone como una posibilidad, puede tratar con paciencia. Es una palabra que bíblicamente te la vas a encontrar. Santiago 1 te lo va a recomendar de nuevo y cuando diga, más tenga la paciencia su obra completa. Porque dice que mientras tengas la prueba de la fe,
tú vas a tener que ejercitar la paciencia. Eso que en esta iglesia yo creo que nadie tiene problemas de impaciencia, pero dice que este sacerdote puede tratar con paciencia. Y ojo, ¿a quién? Este es donde tú y yo entramos, ¿no? A los ignorantes y a los extraviados. Nada más, para que veas lo sutil de la palabra, en cómo puede decirte algunas cosas. ¿A quiénes va a tratar con paciencia? A los ignorantes. Efesios 4, luego lo pones ahí, ponlo como nota si quieres, pero Efesios 4, a partir del versículo 17, te va a tratar algunos elementos de la ignorancia. Y va a decir, por lo demás, hermano, les ruego que no andéis como los gentiles que andan entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay en sus corazones. Un corazón ignorante es aquel corazón que no conoce a Dios. Y extraviado, ya lo vimos en el sermón pasado, en la parábola de la oveja perdida, más bien el capítulo 4 lo menciona como perdido, pero el capítulo 5 ya lo toma como extraviado. Cuando alguien está perdido como tal. El amor de Dios se vincula siempre a la condición de perdición. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no se extravíe. Es una condición que a Dios no le agrada. Por eso el sacerdote como representante va a tratar con paciencia al perdido, para que regrese al camino, al ignorante, para que conozca de nuevo de Dios. Ya que él mismo está sujeto a debilidades humanas. Entonces el sacerdote puede representar a los hombres porque él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Ustedes recordarán en el capítulo 4 de Hebreos cómo menciona que Jesús fue tentado en todo igual que nosotros, pero él no pecó. Pero en términos de que está sujeto a las debilidades humanas, fue tentado. Lo que pasa es que él siempre respondió en obediencia perfecta. Y entonces pone condiciones en el sentido de que tú vas conociendo el tema de un sacerdote. De forma que el versículo 3 va a dar elementos ahora sí que le corresponden al sumo sacerdote. Pero si tú sabes que eres ignorante, que a veces no reconoces a Dios en todo, que tú eres extraviado, que es pecado y que tú constantemente encuentras que tu corazón no tiene situaciones o componentes de obediencia, pues evidentemente si la paga del pecado es muerte, tú tendrías que reconocer que necesitarías un sacrificio. Si no vas a hacer un sacrificio y crees en Cristo, entonces tienes que entender que alguien te tiene que representar ante Dios para que no te vea por quien tú eres, porque si Dios nos viera por como somos nosotros sin un sacerdote, pues nos tocaría la muerte. Y entonces empieza a marcar el capítulo 5 la verdadera necesidad de un sacerdote. Y dice el versículo 3, por tal razón, esta es condición del sacerdote, se ve obligado, el propio sacerdote, como es un hombre, se ve obligado a ofrecer también sacrificios por sus propios pecados, como también por los del pueblo. Este énfasis en particular, ahorita lo voy a decir más adelante, pero en particular este énfasis lo está mencionando por Aarón. Si tú recordarás cuando Moisés y Aarón era el sacerdote, y cuando Moisés sube al monte por la ley, y cuando baja, ya estaba el pueblo con un becerro de oro. De forma que entonces el propio sacerdocio de Aarón mancha la reputación del sacerdote. Y Aarón tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados. En ese entonces, cuando tú luego lo revises en Levítico, cuando se encuentra, es Moisés el que tiene que decirle a Aarón, yo voy a representar al pueblo en este sentido porque tú acabas de hacer un pecado impresionante. Acabas de mandarlos a la idolatría, se supone que tú eres el sacerdote, el representante de los hombres, y acabas de contaminar todo. Y entonces Moisés, que venía bajando, tiene que volverse el representante. Pero normalmente lo que está poniendo la distinción es que estos sacerdotes ofrecen sus propios pecados sacrificios. Y entonces no está diciendo que hay un sacerdote, hasta el momento, ahorita va a ser la gran distinción, no está diciendo que hay un sacerdote en el cual todos sus pecados no tienen nada y entonces no tiene que ofrecer sacrificios por sí mismo. Una de las principales cosas que tiene que comprender el sacerdocio en el Antiguo Testamento en particular es que tiene que presentarse primero sacrificios por él para después ofrecer sacrificios por su pueblo. Y entonces, esta obligación del sacerdote lo pone.
ofrecer sacrificio. Y es fundamental esto. Esta última palabra ahorita vamos a regresar. Nadie ocupa el cargo por iniciativa propia. Quiere decir que Aarón no se autonombró, nadie se puede autonombrar en ese momento como representante del pueblo ante Dios. Más bien, lo ocupa el llamado por Dios. Aun cuando dice la palabra que el sacerdote es escogido entre los hombres, nadie puede en sí mismo representar a los hombres porque yo diga, yo quiero representar a los hombres porque yo tengo las cualidades. Nadie cumple eso. El representante del pueblo ante Dios tiene que ser llamado por Dios, como sucedió con Aarón. Y entonces, si tú te fijas en estas características, evidentemente los sacerdotes en particular del Antiguo Testamento que van a venir del linaje de Aarón, después van a pasar para el Antiguo Testamento a lo que tú y yo conocemos como la tribu de Leví, que son todos aquellos que están encargados de ser los sacerdotes. Ellos no pueden tener terrenos, no pueden tener propiedades, no pueden trabajar en sí mismos y las demás tribus les tienen que dar dinero, porque ellos como tribu van a representar al pueblo. Pero lo primero que tú y yo tendríamos que comprender en estos 4 versículos es que tú y yo tenemos una necesidad de un sacerdote. Si tú y yo todavía no comprendemos eso, quiere decir que tú necesitas entender que Hebreos te está diciendo, si no hubiera la figura de sacerdote y tú llegaras ante Dios de manera directa, tendrías que llegar con todos tus pecados y Dios te trataría en automático por tus pecados. Entonces, lo que está marcando es la necesidad de que tú y yo necesitamos un sacerdote, alguien que nos represente de forma directa. Entonces, si eso es así como la primera parte, digamos así, del sermón, hay una comparativa de lo que está diciendo. Déjenme les leo algo que dice Spurgeon en particular de esto para que veas por qué lo pone tan padre las cuestiones como Cristo. Dice, Carlos Spurgeon era un joven predicador en Londres. El éxito de su ministerio provocó la envidia de muchísimos pastores y lo atacaron con varias clases de chismes y calumnias. Sus sermones fueron llamados basura. Y para la gente que no conoce Spurgeon, Spurgeon fue un predicador inglés. Él llegó a congregar más o menos los domingos y predicaba en algunos buenos tiempos a casi 26,000 personas cada domingo. No había redes sociales, no había nada, y entonces él se subía en algunas torres y desde ahí predicaba. Y es evidentemente conocido por muchos por su capacidad de oratoria y su gran predicación. Te puedes encontrar muchísima bibliografía. Y entonces hay una referencia importante de su piedad cuando la gente quiere conocer algunos temas como estos. Dice que sus sermones fueron llamados basuras y él fue llamado sensacionalista y payaso del púlpito. Aún después de su ministerio fue reconocido. Spurgeon fue difamado en la prensa, inclusive la prensa religiosa. Y seguramente esto debió haberle desanimado. Después de cierto reporte difamatorio en la prensa, Spurgeon se postró al Señor y lloró. Oh Señor Jesús, ya que tú te hiciste sin reputación por mí, yo voluntariamente depongo mi reputación por ti. Y desde entonces Spurgeon tuvo paz en su corazón. ¿Qué quiere decir ese momento cuando Spurgeon reconoció eso? Si tú ves la necesidad de un sacerdote, tendría que ser alguien que representara a los hombres porque somos pecaminosos. De forma que cuando tú vas a entender que el representante que vas a tener por tus pecados es Jesús, alguien que no pecó, alguien es el único que no ocupa representante, porque él no tiene ningún pecado. Todos los demás necesitamos un representante, Jesús no. Y el que es el único que no necesita representante decide de alguna manera representar a todos. Y ahorita vamos a ver algunas dinámicas de Jesús. Pero tienes que comprender entonces que si tú pudieras entender esta necesidad de sacerdote, sería como la primera parte que me gustaría que revisaran. Una es, ¿en qué podrías notar que tu vida necesita un sacerdote? ¿Cuáles son las áreas en tu vida en donde ocuparías un sacerdote? Porque si Dios te pidiera cuentas de manera directa, pues no vas a entregar las mejores cuentas.
Punto 2 del sermón, Cristo. Cristo como sumo sacerdote. Cuando hace la comparativa de Aarón versus Jesús, en el versículo 5 empieza a darse algunos elementos que son verdaderamente relevantes. Tampoco Cristo, dice, se glorificó a sí mismo. Cuando uno revisa Juan capítulo 17, se van a encontrar con que Jesús dice, Padre, devuélveme la gloria que tuve. Pero Jesús mismo no se glorifica a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. Él no se da en sí, no viene aquí y dice, yo voy a ser el representante de los hombres. Tenemos que entender que lo hace por obediencia. No lo hace porque Jesús vino por nosotros, porque Él quiso venir por nosotros. Esto no dice la palabra. La palabra dice que Él se convierte en sumo sacerdote porque es llamado por Dios. Él no se glorifica haciéndose sumo sacerdote, sino Dios le dijo, ¿eres mi hijo? Esta es la condición en términos del tipo de sacerdote que Dios presenta. Hoy mismo te he engendrado. Jesús es engendrado, el Espíritu Santo es proveniente, etcétera, pero este engendrado en particular hace referencia, ya lo había mencionado en el capítulo 1, el libro de Hebreos, pero lo que está haciendo referencia es en términos de cuando resucitó. En el momento en que Jesús, después de la cruz, resucita, Dios Padre le concede el sumo sacerdocio, lo exalta. Por eso cuando resucita es un momento fundamental en la teología bíblica. Porque Jesús antes ya era 100% Dios y 100% hombre, pero todavía no representaba en sí mismo a todos los hombres en la gloria del Padre. Es hasta el momento que resucita que Dios lo pone como sumo sacerdote. Y entonces, cuando dice que Él mismo te ha engendrado, y en el siguiente versículo dice, tú eres sacerdote, y entonces le pone una condicionante espectacular, para siempre, título del sermón, sacerdote para siempre. Ahorita vemos lo de la segunda orden de Melquisedec. ¿Qué quiere decir esto? Si tú tienes la necesidad, porque pecas todos los días, y como tú tienes la necesidad de un sacrificio para el perdón de tus pecados todos los días, en el Antiguo Testamento, ninguno de los sacerdotes podía durar para siempre. Siempre le daban el orden, siempre le daban, y Aarón le dejó a tal, y así nos fuimos por las tribus de Leví. Y entonces, cuando tú reconoces y dices, si voy a estar pecando, ¿cómo le vamos a poder hacer para tener vida eterna si nosotros somos pecadores? Y entonces cuando Jesús va a la cruz y después resucita y se convierte en un sacerdote para siempre, quiere decir que Él para siempre puede ofrecer sacrificios por tus pecados, de forma que en ese momento en Cristo es el único sacerdote en el cual nosotros tenemos perdón de los pecados para siempre. Si Jesús no tuviera la condición de sumo sacerdote para siempre, tendríamos un problema. Porque entonces el regalo de la vida eterna no llegaría a nosotros. Y si Jesús es sumo sacerdote para siempre, entonces el tema es cómo llegó a esa condición. ¿Cuál fue la diferencia entre el sacerdocio de Jesús y el sacerdocio del Antiguo Testamento? Y tenemos varias. Versículo 7. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas. Ojo con esto. Te vas a encontrar en el Antiguo Testamento que los sacerdotes, ofrecían sacrificio y agarraban, pues depende del tamaño del pecado, ¿no? El becerro, o la paloma, el cordero, etcétera, depende de lo que fuera. El tema es que Jesús es el único que se ofreció a sí mismo como sacrificio. Ningún otro sacerdote hizo eso. De forma que cuando Jesús se ofreció a sí mismo como sacrificio, Él puso oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas. Eso te lo vas a encontrar en la oración del Getsemaní. Señor, si puedes, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía.
Y cuando sus oraciones y súplicas al que podían salvarlo, evidentemente es Dios Padre de la muerte, le dio esto, dice, fue escuchado por su reverente sumisión. Son las cosas que te tienen que maravillar de Cristo. Quiere decir que si las oraciones de Jesús fueron escuchadas, cuando está en el Getsemaní y dice, Señor, si puedes, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía, lo que está pidiendo, si dice que fue escuchada por su reverente sumisión, quiere decir que su oración nunca fue, no me des muerte. Nunca le dijo Jesús a Dios, a mí no me lleves a la cruz. Eso no pudo haber dicho Jesús. Porque si Jesús hubiera dicho eso y su padre lo hubiera escuchado por su reverente sumisión, lo hubiera bajado de la cruz. Pero Jesús entonces no pidió bajarse de la cruz. El dolor de Jesús entonces se presenta porque como se va a convertir en pecado, que ningún sacerdote lo iba a hacer, pero dice Gálatas que se hizo pecado, cargó los pecados de toda la humanidad. Por un momento va a tener el mayor dolor. Lo que sí va a pedir Jesús es que lo saque de la muerte. No es no morir, sino que no lo deje en esa condición. Que evidentemente Dios, Padre, escuchó esa petición y es exaltado. Dice Filipenses 2. Entonces, tienes a un Jesús que se ofrece a sí mismo, que da oraciones y súplicas. Este es el tamaño del sacerdote que tú puedes comprender. Y una vez que da oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas, la capacidad de lo que Jesús ofrece, aquí es en donde tú y yo en disciplinas espirituales tendríamos que empezar a entender cómo es el sacerdocio de Cristo. Para que cuando nosotros queremos ofrecerle algo al Señor, llámese en ayuno, etcétera, diferentes disciplinas, nosotros a veces ofrecemos cosas al Señor que diría Romanos 12, que queremos o pretendemos que le sean agradables, pero en el fondo no tenemos nada, pero ni siquiera lo hacemos con oración y súplica, y mucho menos lo hacemos con un fuerte clamor, y a veces ni siquiera con lágrimas. Nosotros sí le pedimos a Dios que nos quite de los problemas. Nosotros sí le pedimos a Dios que nos salve de la muerte, de lo que nosotros, por lo menos en ese momento, consideramos que es nuestra muerte. Jesús no pide eso. Y entonces, cuando hace esta reverente sumisión, aunque era hijo, versículo que me encanta, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Si Jesús es Dios, él no tenía que haber aprendido a obedecer, porque entonces en sí mismo era obediente. ¿A qué se refiere Hebreos que tiene que aprender a obedecer? Hebreos hace referencia a que en su condición de Dios, pero también en su condición de hombre, como Dios, Jesús no tenía que aprender nada. Eso es una verdad. Pero como hijo de Dios, él tenía que aprender a experimentar lo que su pueblo que iba a representar vivía. Aprender a obedecer implica que Jesús tiene que experimentar todo lo que su pueblo iba a padecer, incluyendo la muerte. Y entonces, cuando eso ocurre, uno puede ver a un Jesús extraordinario, porque el sufrimiento fue el gran guía del aprendizaje a la obediencia. Si Jesús aprendió a obedecer, aunque no necesitaba, pero entender y experimentar lo que su pueblo hacía como sacerdote, en términos del sufrimiento, ¿qué esperarías tú y yo en términos de eso? Y nosotros queremos aprender a obedecer. Bueno, ni siquiera queremos aprender a obedecer, ¿no? De entrada, 1. 2, tampoco lo quieres a través del sufrimiento. Y entonces, fíjate, en el fondo lo que está pasando ahorita es esto. ¿Tú quieres conocer a un sumo sacerdote que sufra por ti, que él sí sea obediente, pero que permita que tú no seas obediente? Y dice Hebreos
Eso no va a pasar. Y entonces tú tendrías que comprender si esto es real. Uno, la necesidad de un sumo sacerdote. Y dos, si tu sacerdote es sumo para siempre, que es Cristo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, tienes que entender las grandes lecciones que tu sacerdote nos permite cuando tú y yo sufrimos. Hay una frase que dice, el que obedece no se equivoca. Si tú obedeces a Dios, no te equivocas. El sufrimiento que tu vida es lo que Dios usa para que tú puedas aprender a obedecer. Ahora comprende algo. Si Cristo, que no pecó, sufrió para aprender obediencia, siendo el alumno perfecto, el hijo perfecto, el sacerdote perfecto, Dios perfecto, hombre perfecto, ¿por qué esperas que tú no vas a sufrir? Lo necio que tenemos que revisar en nuestro corazón no es eso, es cuánto sufrimiento necesitas para aprender. Es ahí donde lo ignorante y los extraviados vuelve a aparecer. El ignorante y el extraviado necesitan muchas veces sufrir para aprender una lección. ¿Se acuerdan de ese versículo? Que así lo dijo, ¿no? Puede tratar con paciencia, eso es Cristo, nos trata con paciencia, a ti y a mí que somos ignorantes y que somos extraviados. Y nos trata con tanta paciencia, yo lo sé, para que todavía tú y yo aprendamos. ¿A qué? A obedecer. Nada más no abuses de la paciencia de Dios. Si estamos en ignorancia y extraviados o perdidos, no abuses de eso. Aprende a obedecer. Porque si no, tu condición de ignorante y tu condición de extravío te va a provocar más sufrimiento. Y entonces, de entrada, tú podrías decir ahorita, listo, como dos cosas de preguntas de aplicación. Una, ¿en qué necesitas aprender obediencia, no? Pero si lo quieres explorar todavía más profundo, podrías decir, ¿en qué cosas de tu vida has sufrido tanto que aún no aprendes todavía la lección? Y sigues de necio, en lugar de aprendiendo la obediencia, a hacerlo a tu manera. ¿Sí queda clara la pregunta, no? Más o menos. ¿En qué cosas en tu vida Dios pacientemente te ha puesto lección 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17? Escena 1425 en lo que Dios quiere que cambies y que aprendas la obediencia y tú sigues neciando. Y en lugar de aprender la obediencia, quieres que Dios aprenda tu camino. Sugerencia, no vayas por ahí. Tercera parte del sermón, la orden de Melquisedec. ¿Por qué pone tanto énfasis eso? Cuando dice que consumada su perfección, es decir, cuando fue a la cruz y resucitó, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que ¿qué? Hay una condicionante. No es la obediencia lo que te salva, pero porque tienes la fe en el sumo sacerdote que fue obediente, serías obediente al sumo sacerdote. Consumación. El reposo. Y Dios lo nombró sumo sacerdote. Solo hasta entonces Dios lo nombró. Jesús siempre fue Dios, no siempre fue hombre. Entonces, en algún momento encarnó, se manifiesta como hombre, después muere y después resucita y ya tenemos un Jesús 100% Dios, 100% hombre. Pero en esa exaltación
después de la cruz en la resurrección, es nombrado sumo sacerdote. No es que sea nombrado Dios, es nombrado sumo sacerdote, representante de los hombres. Jesús siempre fue Dios, pero cuando vino aquí cumplió con obediencia perfecta, fue tentado todo, pero no cometió pecado, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando asciende, libro de Hechos, cuando asciende, entonces es nombrado por Dios, ya no como Dios, sino como sumo sacerdote, representante máximo de toda la humanidad. ¿Cómo logra eso? Según la orden de Melquisedec. A partir de aquí va a ser esta introducción, se va a aclarar mucho más en Hebreos capítulo 7, pero ¿cuál es la importancia de el orden de Melquisedec? Acompáñame nada más rápido por referencia para que lo tengas en Génesis capítulo 14. Nada más para que veas cuándo aparece el orden de Melquisedec. Génesis 14, vamos a agarrar el versículo 17. La escena es, Abraham rescata a Lot, saben cuando está en Sodoma y Gomorra, y entonces está Lot, y entonces Abraham agarra a unos hombres y entra por Lot, su sobrino, que habitaba en Sodoma, y al final lo rescata, escapa junto con él, para el versículo, y se pelea, ¿no? Con 300 hombres se pelea con el rey. Y entonces, dice el versículo 17, cuando Abraham, ahí dice Abraham, todavía no es Abraham, cuando Abraham volvía de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sab, es decir, en el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem, o de Salem, depende de tu versión, y sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. Luego bendijo a Abraham con estas palabras, que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. El rey de Sodoma le dijo a Abraham, dame las personas y quédate con los bienes. Pero Abraham le contestó, he jurado por el Señor y el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré nada de lo que es tuyo, ni siquiera un hilo ni la correa de una sandalia. Así nunca podrás decir, yo hice rico a Abraham. No quiero nada para mí, salvo lo que mis hombres ya han comido. En cuanto a los hombres que me acompañaron, es decir, Aner, Escol y Mamre, que tomen ellos su parte. Y después Dios hace pacto con Abraham. Melquisedec, como tal, significa rey de justicia. Salem, bajo el contexto histórico, es lo que antes o lo que tú y yo vamos a después a conocer como Jerusalén. Y entonces aparece la figura de Melquisedec. Por primera vez tienes un rey y un sacerdote del Dios Altísimo. No se sabe nada más de Melquisedec, no se sabe si muere o no muere, por eso muchos lo toman como una figura de Cristo en el Antiguo Testamento. Pero tienes la misma figura en términos de rey de Jerusalén y sacerdote. Tiene un encuentro con Abraham de donde viene toda la descendencia del pueblo. A partir de ahí, el pueblo de Israel va a caminar. No hay otro rey sacerdote en ese sentido. Después van a caminar ellos y van a pedir que tienen sacerdotes en términos de Aarón, etcétera, pero después ellos piden sus propios reyes. Y entonces dividen totalmente en las tribus la figura del rey y la figura del sacerdocio. Algunos reyes intentan hacer eso y Dios dice es imposible hacer eso y entonces les da lepra. Pero era imposible entonces, para el contexto histórico del Antiguo Testamento, que Jesús pudiera desarrollarse con eso. ¿Por qué es tan importante el orden de Melquisedec? Porque después de Melquisedec, los reyes y los sacerdotes vienen de la tribu de Leví. Jesús, nada más para que lo sepan algunos, no viene de la tribu de Leví, viene de la tribu de Judá, de la tribu de David. De forma que si hubiera venido de la tribu de Leví, no podría Jesús ser rey y sacerdote.
Por eso es tan importante que Jesús venga del orden de Melquisedec, porque es la primera y última figura en el Antiguo Testamento que es rey y sacerdote. Después Dios quita ese lugar, pone los levitas como los sacerdotes y pone un montón de reyes, pero nadie podría en términos del Nuevo Testamento eh, cumplir las dos funciones de sacerdote y de Mesías. Por eso, para los judíos les cuesta tanto trabajo creer en la figura de Cristo que viniera a restaurar, porque la figura de Cristo, en términos mesiánicos, los judíos parecería que estuvieran esperando dos Mesías, el Mesías rey, el Mesías sacerdote, pero como ellos tenían a sus propios sacerdotes, estaban ellos esperando al Mesías rey de la tribu de David, pero no imaginaron que viniera junto. Y entonces por eso Jesús tiene que venir de una orden diferente de la de Aarón, porque entonces sería un sacerdote incompleto. Y entonces tiene que restaurar el orden de Melquisedec. Y lo va a exponer el libro de Hebreos. Quiere decir que lo que le está diciendo el autor de Hebreos a los judíos es que este sumo sacerdote del orden de Melquisedec, según Dios lo nombró, va a encontrarse con que los judíos sí saben quién era. Cuando tú leímos ahorita Génesis capítulo 14, etcétera, tú sabes que Abraham lo reconoce. No sabemos cómo se conocen eso no viene en la palabra. ¿Cómo le ofrece este diezmo? Porque reconoce incluso que es un rey y sacerdote del Dios Altísimo, etcétera. Eso lo reconoce perfectamente Abraham. No sabemos cómo lo reconoce. Lo que nos enseña es que cuando alguien viera a Cristo, tendría que reconocer que es rey y sacerdote. Por eso es la gran promesa en el Nuevo Testamento, que cuando Jesús sube como sacerdote y cuando Él venga por su iglesia, vendrá como Rey de reyes y Señor de señores, y se cumple totalmente el orden de Melquisedec, porque entonces otra vez el sacerdote y el rey vienen juntos para reinar por la eternidad. Por eso es sacerdote para siempre, porque es rey. Si no, no hubiera podido ser sacerdote para siempre. Tercera pregunta para ti. Si entendimos lo que vimos hoy, primera parte, hay una necesidad de que yo tenga un sacerdote. ¿Para qué? Porque tengo pecaminosidad y entonces necesito un representante ante Dios, que evidentemente es Cristo. Pero si Cristo es este sumo sacerdote, en donde Él perdió todo, se despoja de su gloria para que tú y yo nos pueda comprender y entender, y en los cuales nosotros podemos saber que Él verdaderamente nos representa en todo. Y entonces después este mismo sacerdote un día, si es que tú crees en Él y estás caminando con Él, un día va a llegar como tu rey. Por eso aprender obediencia se vuelve tan importante en el significado, porque no nada más le vas a obedecer al sumo sacerdote, le vas a tener que obedecer al rey. No nada más saques ventaja del sacerdote que me represente y me quita los pecados. Considera la obediencia que está marcando Hebreos, porque cuando venga el rey y pida cuentas, espero que tú y yo entreguemos buenas cuentas. Mateo 24:45. ¿Quién es el siervo fiel? Aquel que cuando el Señor venga lo encuentra haciendo lo que debe. Pues necesitas cuestionarte si estás listo para que Jesús sea tu rey y sacerdote. Yo sé que de entrada la gente me dice, sí, sí, claro, estoy listo. No. Necesitas comprenderlo. Porque si lo quieres sacerdote para que perdone tus pecados, tienes que entender que ese sumo sacerdote que es Cristo también es rey y te va a pedir obediencia. No es por la obediencia que vas a hacer las cosas, no, es porque es rey que pide obediencia. Y entonces no nada más agarres la parte conveniente del Señor me perdona, pero mi vida sigue igual. No. Qué bueno que comprendes que Dios te perdona a través de Cristo, pero también demanda obediencia a través del rey. Porque el mismo Dios que lo hizo sumo sacerdote, lo puso como rey de reyes y señor de señores. Así que eso es lo que tú tienes que comprender. ¿Estamos? Listo. Oramos, Leo, nos vamos a grupos para revisar estas aplicaciones. Déjame orar. Amado Dios, gracias, Padre. En verdad que cuando vemos este sumo sacerdote que es Cristo, en donde aprendió la obediencia para reconocer, experimentar, Señor,
lo que nosotros somos e incluso la muerte por el pecado, y Él mismo se hace pecado, como vimos el sermón pasado, en donde tiene el mayor dolor. Es cuando nosotros necesitamos comprender, Señor, que cada vez que pecamos no estamos valorando a este sacerdote y sobre todo ni siquiera consideramos a este rey. Pero en la figura sacerdotal, Señor, este que es tolerante, que nos enseña, que ofrece sacrificios y que tenemos un sacerdote que por medio tuyo, Señor, es un sacerdote para siempre, en el cual podemos confiar, como dijo tu palabra anteriormente, acercaos confiadamente al trono de la gracia, a este rey que es trono de gracia para recibir misericordia por medio de un sacerdote que nunca pierde su posición. Así que gracias por eso, porque entonces el sacrificio de Cristo es una vez y para siempre. Y se muestra la maravilla del Evangelio. Y se muestra la misericordia y la gracia del Evangelio. Así que ayuda a nuestro corazón a creer y a necesitarlo y a reconocernos de forma que podamos reconocerlo a Él como el verdadero representante y único representante en quien tú tienes contentamiento por la obediencia maravillosa y extraordinaria que es Cristo. Así que tómanos esta tarde, Señor, somos tuyos y que tu Espíritu nos hable, nos guíe y nos encamine. En el nombre de Jesús. Amén.